Buenos días, profe. Buenos días, David. ¿Y ahora por qué se les dio por pasar asistencia en el grupo? Siempre hacen eso. Ya Está es bien, costumbre. está bien, está bien. Pues la cosa es que estén aquí, no en el grupo. A ver, comportamiento. Sí, vamos a mandar el link. Ok, damos 2 minutos. También voy a avisar en el grupo. 2 minutos más y ya nos... Y comenzamos, por favor.
Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar. A ver quién ya se encuentra aquí. Barranco Juárez, Irving. Sí, profe, presente. Gracias. Cruz Santiago, Udelia. No ha llegado. No, creo que no está. Ok. Franco Mendoza. Presente, profe. Gracias. Ah, Herrera, Fabián. Presente, Leilani. profe. Gracias. Morales Gómez, Fanny. Presente. Gracias. Peralta Ruiz, Jaime. Presente, profe. Buenos días. Muy bien, gracias. Ramírez Santos, todavía no llega. Ramos Cortés, Paulina. Presente. Gracias. Ok, bien. Pues vamos para recordar un poquito en donde nos quedamos la sesión pasada. A ver, ¿qué es el duele? No puedo entrar. ¿Quién se acabó de incorporar? ¿Wendy? No nos escucha. ¿Ya nos escuchas, Gudelia? Ok, entonces decíamos que en la sesión anterior habíamos visto el tema de la segmentación de mercados. El tema de la segmentación de mercado. Entonces, el día de hoy vamos a analizar a partir precisamente de esa segmentación cómo es que se realiza el tema del comportamiento del consumidor. Entonces, para comenzar, me gustaría que viéramos un video. No lo voy a proyectar así tal cual desde mi máquina porque vamos a tener muchos problemas. Entonces, sí me gustaría que les voy a compartir el enlace por el chat. Les voy a dar de 3 a 5 minutos para que lo vean. El video dura menos de 2 minutos, entonces en lo que entran a la plataforma de YouTube, lo ven, lo analizan, toman nota, lo pueden ver 2 veces. Les voy a dar 5 minutos para que lo vean y regresamos para comentarlo, por favor. Entonces voy a pegar la liga. Ahí lo tienen, pueden entrar a la liga y nos vemos aquí en exactamente 5 minutos para que lo comentemos entre todos, por favor. Adelante.
Ok, listo. ¿Ya pudieron verlo? Ya lo vimos. Perfecto. Ya, profe. Ok, entonces les voy a compartir mi pantalla con la presentación y lo comentamos. Ok, bien. Entonces, una vez que vieron el video, quiero que alguien voluntariamente, ya si no elegimos a alguien al azar, me diga, pues, qué opina sobre las influencias que tiene el consumidor. ¿Es cierto lo que dice el video? ¿Por qué es cierto? ¿Por qué no es cierto? De manera general, alguien que me lo diga. Pues yo opino que así como nos describió el video, pues tiene mucho que ver, porque en sí también, pues nosotros nos vamos a conocer o nos llevamos más con una persona que tenga parecida a la misma cultura que nosotros tengamos de las lenguas o de la historia o de las tradiciones que podamos llegar a tener. Claro. En las clases sociales igual lo mismo, se juntan con personas en las que casi están, por ejemplo, en un trabajo pues se tienen que llevar bien, en una Ok, escuela lo mismo. Ya ok. en grupos de referencia, pues igual igual tiene mucho que ver con los tipos de amigos o los tipos de vecinos con los que tú vayas a convivir durante el tiempo que estés junto a ellos. Y como Ok. dice que la primera es la familia, que es la que desde lleno, desde chiquitos son los que nos meten el comportamiento. Sí. Ellos son los que nos dan a entender cuáles son el comportamiento de ser buenas personas, hacer los deberes, hacer, no sé, otras cosas. Ok. Perfecto, gracias. Sí, no, yo creo que como bien menciona el video, el tema de la familia, el tema del consumo en general, tiene que ver precisamente con la forma en cómo fuimos desarrollándonos, ¿no? O en qué ambiente nos fuimos desarrollando. En ese sentido, precisamente la familia creo que es la que tiene mayor influencia, sobre todo porque pues desde pequeños, ¿no? Nos hemos creado, ya sea, bueno, o hablando de familia en términos generales, ¿no? No específicamente de la familia tradicional, pero en temas generales, pues hemos convivido con nuestra familia, ¿no? Y a partir de lo que ellos han desarrollado, las actividades que han desarrollado, es como nosotros hemos optado por los patrones de consumo, ¿no? Entonces, también, como bien decía, el tema de que nuestras amistades o las personas con las que más frecuentamos, mucho de nuestro consumo depende también de cómo se comportan ellos, ¿no? Las tendencias que hay en el momento, la forma o el lugar en el que nos desarrollamos, ¿no? Entendido en este concepto, mucho tiene que ver el tema de la globalización. Como bien mencionaba el compañero, en algún momento, por la costumbre, la cultura de cierto lugar, pues se tienen ciertas características dentro del consumo, pero no podemos negar que actualmente el tema de la globalización, el tema de que se estén incorporando nuevas tecnologías incluso, como las redes sociales, o el tema de poder mensajearse con cualquier persona de cualquier lugar del mundo, pues eso va influyendo en el tema de la cultura y obviamente también en el tema del consumo, ¿no? Quisiera que alguien de ustedes voluntariamente me pudiera comentar algo al respecto, cómo ven ese tema, ¿no? Sobre todo en su comunidad o en su localidad, cómo es que se manifiesta eso, ¿no? Ustedes notan que sí, que el tema de la globalización ha influido y en qué sentido, ¿no? O si no, también que me digan por qué no, no, profe, aquí no, el tema de la globalización no ha llegado o cómo es que se manifiesta. Eso es lo que quisiera que alguien de ustedes me dijera, por favor. Inclusive puede ser desde su perspectiva, desde su perfil. Ahí sería, ¿cómo se pueden ver en su localidad? Sería como, por decir, los grupitos de amigos que tenemos en la escuela. Por ejemplo, en el salón, llega que en un salón se pueden dividir por grupitos. ¿Podría ser así? Sí, claro. Ahorita lo que me interesaría más, digo, ya vimos que el tema de que en su localidad sí se da el tema del consumo o tiene que ver el tema del consumo por
bajo influencia de lugar en donde ustedes se encuentren, y eso ya lo dijimos, ¿no? Ahora lo que me gustaría saber es, en una perspectiva global, ¿cómo creen ustedes que la globalización ha afectado el tema del consumo en su localidad? Es decir, algo que venga del exterior, alguna costumbre, alguna tradición, alguna tecnología puede ser, o otro tipo de comportamiento que vengan del exterior y que se manifieste en su localidad o en su comunidad o en su entorno, ¿no? Donde ustedes se desarrollen. Eso es lo que quiero que me platiquen. Por ejemplo, profe, podría ser bueno, ahora actualmente ¿Sí? en Pochutla se está viendo mucho de esos de ventas en línea, pero por ejemplo, en específico de esa ropa de venta Shane, Ah, sí. que por ejemplo viene de otro lado y como es global, digamos, Ujú. las personas están familiarizando con esa ropa y quieren tener ropa de esa marca en específico. Claro. Y así, pues, por ejemplo, con Netflix o algún otro producto que se globalizó en el mundo, ¿no? Y por ejemplo, desde un lugar va llegando a rincones más pequeños y la gente lo recibe bien y quiere ser un consumidor de dicho producto. Claro. Ok, Bueno, sí, ok, gracias. Es un muy buen ejemplo, ¿no? Como mencionas, creo que todos con el tema de las redes sociales nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De este tipo de marcas e inclusive de empresas que ofrecen estos servicios, y sobre todo bajo el tema de que el Internet nos permite, ¿no? Tener ese desarrollo o acceso a ese tipo de prendas en este caso, ¿no? Y como bien dices, es una tendencia que se ve en el mundo, porque pues hasta donde tengo entendido, este tipo de prendas pues no son muy caras, y además como que siguen los estándares de la moda, ¿no? Entre comillas. Digo, no soy experto en este tipo de temas, pero sí podemos ver que al menos siguen la tendencia, ¿no? De cómo es que se tienen los estilos de ropa actualmente, bajo un criterio o bajo los recursos accesibles, ¿no? Que puede ser una ropa un poco más barata. Y precisamente a eso se refiere a la última pregunta, ¿no? De cómo afecta en su localidad los patrones de consumo. Pues ahí se puede ver, ¿no? El hecho de que cada vez tengamos mayor influencia del exterior frente a los hábitos de consumo que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo, se puede ver en muchos aspectos, ¿no? Inclusive en la ropa, en el tema de los celulares, en el tema inclusive de las series, las películas o todos estos contenidos que podemos ver a través de Internet. Creo que el tema de la cultura globalizadora sí se manifiesta en cualquier, o de manera general en cualquier parte del mundo, ¿no? Sobre todo por el acceso a las tecnologías. Y el ejemplo de esta ropa o esta marca Shane, pues es muy bueno, ¿no? Para verlo así. Bien, quería ver este tema como introducción hacia lo que vamos a ver el día de hoy. Y precisamente recuerden un poquito la definición del tema de el comportamiento del consumidor, pues es analizar todos esos procesos que un consumidor utiliza para tomar decisiones de compra, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como ya comentamos o comentaron sus compañeros también, que el consumidor, las personas van a utilizar precisamente para tomar una decisión de compra, ¿no? Así como para usar y disponer de los bienes o servicios adquiridos. Así podemos, en ese primer punto, podemos definir el hecho del comportamiento del consumidor, ¿no? Y se ve en la realidad, ¿no? El hecho de que, como decía el compañero, a cada ratito, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado que nos están bombardeando en las redes sociales con esta publicidad de Shane, o si por alguna razón realizamos alguna búsqueda de algún artículo que nos haya interesado, a cada ratito nos están dando esa información a través, sobre todo de las redes sociales, que es lo que tenemos actualmente más a la mano, ¿no? Entonces, toda esta serie de decisiones precisamente tiene que ver con que tal vez alguno de ustedes ya entró a la página, ya vio las características de la ropa, los precios, qué tanto se tarda en llegar al lugar en donde están ustedes, el precio de envío, si no tiene precio de envío, y también tiene que ver mucho, o va bajo la influencia de que ustedes, yo creo que la mayoría de nosotros, tenemos estas figuras
o seguimos a ciertos personajes en las redes sociales de los cuales tenemos o tendemos a recuperar esos patrones de consumo, ¿no? Es decir, ya pues en el caso de algún artista, a mí me gustó la forma de vestir del artista, o la tendencia actualmente es usar cierto accesorio o ciertos complementos para usar como alguna pulsera o este tipo de accesorios, o los colores, ¿no? Muchas veces al principio del año eso es lo que se dice, ¿no? Este año la tendencia va a ser el color coral, este año la tendencia va a ser el color fuchsia. Entonces, ese tipo de procesos y de inclusive influencia que tenemos por parte de el exterior y de la cultura global, a eso iba con la pregunta, pues nos sirven para la serie de decisiones al momento de comprar algún producto, ¿no? Nos dice la definición que también se van a incluir factores que influyen en las decisiones de compra y el uso del producto, ¿no? Esos factores ya los acabé de describir. Precisamente puede ser una figura que veamos en la televisión, en las redes sociales, en nuestro mismo compañero, ¿no? Puede ser que algún día una de nuestras amigas, nuestras compañeras de la escuela, pues llegue con cierto accesorio o llegue con cierta prenda que a nosotros también nos agradó y que pues eso va a influir en que cuando yo vaya a comprar esa prenda o vaya caminando por la calle, se me incentive, ¿no? A adquirir esa prenda o ese accesorio o ese tipo de consumo, ¿no? Entonces, así más o menos de manera general es como se puede definir el tema del comportamiento del consumidor. Ahora, ¿cuál es el proceso? Aquí les presento de manera general el proceso de compra, ¿no? Y en primer lugar, pues el consumidor va a reunir información acerca de las alternativas que tiene, ¿no? Entonces, por lo regular así pasa, ¿no? Y así pasa de manera general en las familias mexicanas, ¿no? El hecho de que si en algún momento, no sé, ustedes tienen un evento, ¿no? Una fiesta. Entonces, pues yo creo que todos hemos pasado por ese momento o el tema de, bueno, no, ahorita no implica mucho, ¿no? Pero cuando es una graduación o vayan a tener su graduación de la licenciatura, pues van a ir a buscar tal vez un vestido las chicas o los chicos un traje o una camisa bien para el hecho de su graduación. Entonces van a tener que ir a recolectar información, no van a ir a muchas tiendas, no creo, o por lo regular no pasa. Digo, sí hay una parte, y lo vamos a ver más adelante, en la que tal vez yo vea algo y diga, eso es lo que yo quiero, ¿no? Ya en el imaginario lo tenía, y la primer prenda que yo busqué o vi, esa es la que elijo, ¿no? Pero por lo general se sigue este procedimiento, ¿no? De que buscas varias alternativas, tal vez me gustó este color, tal vez en otra tienda tienen este tipo de forma de camisa, de vestido, aquí tienen el mismo color pero a un mejor precio, en otra más lo tienen así, o en el caso de Shane, ¿no? Tal vez digan, pues a mí me gustó más un vestido de Shane o una ropa de Shane, entonces, considerando el tiempo, creo que voy a pedirla por internet, ¿no? Cosas por el estilo. Toda esta serie de informaciones que ustedes van recopilando van a precisamente hacer el primer paso dentro del proceso de compra. A partir de ahí, pues ya una vez que recopilaron la suficiente información y que digan, bueno, ya fui a 5 lugares, ¿no? Dentro de los cuales yo voy a elegir el tema de comprar una prenda y van a procesarlo, ¿no? Van a precisamente a ver qué características tienen, como les decía, el tema de, me gustó más el color de esta tienda, pero el precio está mejor aquí, pero la calidad de la tela es mejor allá. Entonces, esa serie de procesamiento de información sería el segundo paso. De ahí, pues se aprende de los productos disponibles, sí, sobre todo porque, pues precisamente tiene que ver mucho el hecho de que los podamos ver, ¿no? Y esa es la diferencia, por ejemplo, con comprar algo en internet, ¿no? Sigue habiendo esa incertidumbre y inclusive creo que ha pasado con esta empresa Shein, ¿no? Que muchas veces se pide algo y sobre todo por ser una empresa que yo creo que da precios un poco accesibles y además yo supongo que tiene una alta demanda, pues el tema de que muchas veces puede ser que te manden a la prenda equivocada o la talla equivocada o el color equivocado, puede ser un factor, ¿no? Dentro del Internet. Entonces, sigue siendo trascendental el poder ver las cosas, ¿no? Poder palparlas, los productos, sobre todo para tomar una decisión. En Internet puede que se vea muy bonito, pero al no verlo, al no estar seguros de que sí es eso lo que voy a adquirir, pues nos entra esa incertidumbre, ¿no? De decir, híjole, ¿qué tal que no sea, ¿no? Y qué tal que ahí se ve muy bonito, ¿no? Pero como todo, ¿no? Cualquier producto en la publicidad, en los comerciales, se ve diferente a cuando ya lo tenemos en físico, ¿no?
Pero pues finalmente el hecho de aprender, de procesar esa información y de reunir como tal la información de ese producto, pues determina la alternativa acorde a las necesidades percibidas, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya valoraron toda esa información, ahora sí van a decir, ¿no? Mira, tengo cierto presupuesto y tengo este gusto, ¿no? Que yo quiero una camisa color azul o un vestido color azul. Pero tengo este presupuesto y con base a toda esa información, a lo que ya vieron, a lo que percibieron, entonces sí van a tomar una decisión y van a decir, pues entonces yo creo que voy a ir a esta tienda porque tiene este precio y me convence el hecho de que esta prenda sea de tal forma o de tal color, ¿no? Así es como de manera general se percibe el proceso de compra dentro de la elección del consumidor. Algunos otros aspectos dentro de la toma de decisiones son precisamente el tema del precio, el tema del rendimiento y el tema de la duración. Entonces, precisamente, pues sí, ¿no? Son factores que hay que tomar en cuenta. Yo creo que todas las personas, o inclusive cuando van ustedes al mercado o a algún supermercado a comprar ciertos bienes y servicios, lo primero que vemos es el precio, ¿no? Es ver de la gama de productos que existen, según el precio y según la calidad, cuál es el producto, perdón, que yo voy a adquirir. O también tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Como les decía, en el caso de la ropa, puede ser que hay ropa muy barata, pero que tal vez la calidad de la tela no sea buena, o desde el primer momento ya percibimos que puede ser que al momento de la segunda, tercera lavada, pues ya pierda el color. Todo este tipo de elementos que tengan que ver con determinar la elección de cierto artículo, o la duración del mismo, ¿no? Entonces puede ser también que se tome dentro de los aspectos de la toma de decisiones. Además de que el consumidor pues va a enfrentar problemas al modificar su estilo de vida. En ese sentido, modificar la forma o el estilo de vida también va a ser importante al momento de tomar una elección, sobre todo desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Entonces, de manera general. En un primer punto puede ser cambiar de residencia, ¿no? Puede ser que ustedes toda su vida han estado en la localidad de Pochutla, pero que una vez que ustedes ya terminaron su formación profesional y ya adquirieron todos los conocimientos y tienen su certificado de que son profesionales en el ámbito de la gastronomía, pues puede ser que se les presente una oportunidad en el exterior, ¿no? Y entonces eso va a modificar su toma de decisiones. El hecho de que ustedes, por ejemplo, se trasladen inclusive a otro continente, por decirlo así, puede ser inclusive que ustedes tengan que modificar sus hábitos de consumo, ¿no? Y entonces, a partir de la posición en la que se encuentren, van a cambiar su consumo, ¿no? Tal vez aquí en Pochutla ustedes pues tenían su propia casa, o ya sabían que en tal lugar o en tal mercado encontraban el producto a mejor precio, ya habían hecho este tema de la recolección de información y tenían un patrón de consumo, ¿no? Dicen, si voy a comprar verdura, voy a ir al negocio de fulanita de tal, ¿no? Porque ahí ella tiene la verdura más fresca y al mejor precio. Pues yo sé que aquí de este lado voy a encontrar el tema de comprar los básicos, ¿no? El papel de baño, esta cosa, porque aquí lo dan más barato y ahí encuentro la marca que a mí me gusta. Pero si ustedes cambian de residencia, se van a otro lugar en el que de verdad no conocen este tema, pues va a tener que modificar el auto de su decisión y van a tener que volver a recolectar información, ¿no? Además de que van a tener que tomar otra serie de decisiones, tal vez ahí ya no tengan vivienda propia, entonces tengan que recortar sus ingresos para dedicarle al consumo, tal vez les cueste más trabajo por la zona a la que ustedes se trasladen, encontrar algún elemento, ¿no? Puede ser que ahí, si ustedes estaban acostumbrados a, no sé, consumir muchas verduras, ¿no? Puede ser que al lugar en el que ustedes se vayan, la verdura sea mucho más cara que aquí, ¿no? O en el tema de otro tipo de productos de consumo básico, puede ser que el lugar en el que ustedes se muden o se cambien, pues sea más caro, ¿no? Entonces tienen que modificar su forma inclusive de consumir o de adquirir, y además buscar otra vez esta información de dónde encontrar lo que mejor satisfaga su elección, ¿no? Entonces, por eso el hecho de cambiar del lugar de vivienda, de residencia, va a afectar el tema de su toma de decisiones. Otra situación que puede cambiar de manera general
su toma de decisiones puede ser el perder o cambiar de empleo, ¿no? Entonces, tal vez algunos de ustedes ya se dediquen al tema del trabajo de medio tiempo o algo así, pero que eso cambia, ¿no? El hecho de que en algún momento tomen la decisión de que voy a renunciar a mi empleo o simplemente por ejemplo, ahorita en el hecho de la pandemia, muchas personas han perdido su empleo y eso modifica el hábito de consumo, ¿no? Tienes que recortar gastos prácticamente con lo necesario, tal vez ahora ya no tengas recursos o tiempo para dedicarle al ocio, para salir con el amigo y comprarte lo que tú quieras o ir al cine o este tipo de situaciones, tal vez ya las tengas que modificar ante la pérdida de tu empleo que le pega directamente al obtener algún ingreso, ¿no? Y también pues el tema de una enfermedad, ¿no? También puede ser que eso modifique tus hábitos de consumo. Estos son de manera general, ¿no? Hay muchos más, pero son de manera general algunos ejemplos que podríamos enfrentar. Si en algún momento alguien se enferma gravemente, pues tiene que modificar, ¿no? Tiene que ahora en lugar tal vez de comprar pues, no sé, destinar para mi tratamiento tal vez, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces son algunos aspectos y algunos ejemplos de cómo el consumidor va a enfrentar cierto tipo de problemas, pues para modificar su estilo de vida y para satisfacer sus necesidades, a fin de cuentas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco sobre los factores externos que influyen en el estilo de vida del consumidor y vamos a ver que nos encontramos, o alguno de ellos que nos vamos a encontrar, inclusive ya lo mencionaba en el video, por eso lo vimos al principio, es el tema de la cultura, ¿no? E incluso su compañero lo mencionaba cuando participó, el hecho de que, por ejemplo, ustedes que han vivido la mayor parte de su vida tal vez ahí en la zona de la costa, pues tengan una representación de conocimientos, creencias, valores muy diferentes a los que tal vez yo en su momento pude adquirir al vivir en otro tipo de asentamiento urbano, otro tipo de cultura, otro tipo de tradiciones que pudiéramos tener, incluso dentro de nuestro mismo estado, ¿no? Entonces, de eso depende mucho el tema del consumo. El tema del arte, de la moral, las leyes que puede haber también en ciertos países, las costumbres y los hábitos en general que tenemos, ¿no? De manera general. Eh, entonces, esto puede influir, ¿no? En el tema del consumo. Les digo leyes porque, como ustedes saben, hay países que actualmente tienen restringido el hecho de que las personas consuman cualquier tipo de producto o servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las economías que siguen siendo socialistas, es decir, que están bajo este esquema o esquema económico en el cual lo que diga el gobierno es lo que se hace, ¿no? Es un poco autoritario, pero así es. Entonces, por ejemplo, en el caso de Norcorea, ellos no tienen esta tendencia que sí pueden encontrar en Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Algo tan cercano. El hecho de que Corea del Sur ahorita o actualmente sea una cultura que está ofreciendo precisamente mucha diversidad, sobre todo por el tema de la vestimenta, de los hábitos de consumo, frente a Corea del Norte, ¿no? Que todos visten igual, bueno, dependiendo de su actividad, todos los que se dediquen al sector gubernamental visten de una forma, los que se dediquen al sector salud visten de una forma y los que son parte de la milicia visten de otra, ¿no? Entonces, eh, son patrones de consumo que, por ejemplo, ellos no pueden tener como lo podría hacer en Corea del Sur, dadas las leyes que hay en su país, ¿no? O el tema de las costumbres y de los hábitos que vamos adquiriendo dentro del lugar de donde somos, ¿no? ¿Qué más en respecto a la cultura? Pues influye en los procesos de pensamiento y comportamiento del individuo, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo consuma o de lo que yo trate de adquirir tiene que ver precisamente con la forma de pensar en donde yo radico, ¿no? Entonces, puede ser que para mí algo tan sencillo o algo que es eh, no tan costoso me represente una satisfacción frente a una persona tal vez que vive en otro ambiente, otra forma de pensamiento, que vive tal vez en un sentido de una sociedad más moderna, pues el tema del bienestar o de la satisfacción sea diferente al mío, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, por ponerles un ejemplo, yo me crié
sí, a las afueras de la ciudad, ¿no? Y se vivía en un ambiente tranquilo, y para mí, pues felicidad era eso, ¿no? Tener una casa y poder estar ahí con mi familia y tener cierta felicidad de tener eso para mis hábitos de consumo, ¿no? Para una persona tal vez que ha vivido toda su vida en una ciudad como estas grandes, ¿no? No sé, por ponerles un ejemplo, alguien que ha vivido toda su vida en Nueva York, en esta gran urbe, una de las más grandes del mundo, probablemente para ellos no sea suficiente con lo que para mí me hacía sentir bien, ¿no? Tal vez ellos necesiten, como es una sociedad altamente tecnológica, pues el tema de incorporar tecnología a su casa y de tener dispositivos para controlar dicha tecnología, o el tema de adquirir ciertos artículos, ¿no? De moda, ¿no? Entonces puede ser que en ese sentido sea diferente para ellos. La cultura, pues es adquirida en cada país y se hereda a las generaciones futuras, ¿no? Entonces, muchos de los aspectos que nosotros desarrollamos actualmente, o nuestra forma de pensar, o nuestros hábitos de consumo actuales, tienen que ver mucho con la forma, como decía también su compañero, la forma en cómo nos han criado, ¿no? Donde nos hemos desarrollado, en qué núcleo familiar nos desarrollamos. Entonces, de eso depende muchas veces nuestra forma de consumo, ¿no? De cómo las personas nos hemos criado en diferentes formas familiares, y dependiendo de lo que se nos transmitió o de la cultura que se nos transmitió, de las tradiciones, es nuestra forma de consumo, ¿no? Entonces, muchas veces digo, es un ejemplo un poco ahí debatible, pero es lo que se dice inclusive del exterior, ¿no? De personas que vienen del exterior sobre nuestro estado, ¿no? Entonces dicen, miren, como, como se dice, por ahí alguien tiene prendido su micrófono, por favor, ¿lo puede silenciar? Gracias. Les decía entonces que el tema de la cultura pues es adquirida. Entonces puede ser, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que nuestra cultura es mucho hacia esto por ejemplo, las fiestas patronales, ¿no? Ustedes sabrán que es una constante, ¿no? E inclusive es criticable el hecho de que las personas de fuera nos dicen, ¿no? Es que mira, tienen muchos recursos, ¿no? Pero tal vez si lo enfocaran a otro tipo de actividades, pues lo pudieran aprovechar más para el bienestar de las personas. Sin embargo, como les digo, es tan subjetivo que para las personas nos da una satisfacción o un bienestar el hecho de participar en la fiesta patronal de nuestra localidad o de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, es un aspecto cultural que así se ha hecho generación tras generación, y por eso va a influir en nuestros hábitos de consumo, ¿no? El tener precisamente que realizar una fiesta o algo por el estilo, por eso el mexicano es tan fiestero, ¿no? O el oaxaqueño más que nada. Entonces, eso referido al aspecto cultural. ¿Qué más? Varía según la situación geográfica en México, perdón, según la situación geográfica. En México es diferente, por ejemplo, el norte al sur, ¿no? Y sí, se puede ver a nivel regional, a nivel estatal, inclusive dentro de los municipios, ¿no? Digo, aunque somos muchos municipios en nuestro estado, aún así hay diferentes formas de pensamiento a nivel municipal, no se diga a nivel regional y obviamente a nivel nacional, ¿no? Entonces, como dice aquí el ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, todos los hábitos de consumo que se tienen en el norte, pues son muy diferentes a los que se tienen en el sur, ¿no? Sobre todo por la cultura que se ha desarrollado allá. Ellos son de un tinte más industrial, más, como son vecinos de los Estados Unidos, tienen ciertos aspectos que ha influido incluso en la cultura estadounidense en cada uno de ellos, ¿no? Entonces el tema de la zona norte del país precisamente se desarrolla en ese ambiente, ¿no? Un poco agringado, se podría decir. Muchas costumbres de los Estados Unidos se prevalecen de ese lado. El tema del consumo tal vez se da un poco más hacia otro tipo de artículos, comparado al sur, ¿no? Que estamos un poco más alejados, que tenemos inclusive una cosmogonía diferente, ¿no? Nosotros, bueno, ese es en aspecto general, yo considero que aquí en el sur tenemos más, ¿cómo se podría decir?
vínculo con los aspectos naturales, por ejemplo, ¿no? No a la explotación, sino a mantener nuestros recursos, a cuidar el tema inclusive de nuestros atractivos naturales frente a lo que es el norte, ¿no? Y este pensamiento un poco más industrializado, ¿no? Entonces ahí se puede ver una diferencia dentro de nuestro país, por ejemplo. Y finalmente, pues la cultura no es estática, y a eso me refería también con el tema del video y de las preguntas que les mencioné, el hecho de que precisamente la interrelación entre países ha hecho que la cultura pues se vaya modificando, ¿no? Entonces vivimos en una cultura global, sí, ya podemos decirlo así, sobre todo porque mucho del exterior ya influye directamente en nosotros, ¿no? Y mucho de ello tiene que ver con el avance en las tecnologías de la información y la de la comunicación, precisamente porque hemos desarrollado estas tecnologías, ¿no? Que nos permiten conocer qué es lo que hay más allá de nuestras fronteras. Y eso es muy importante, ¿no? El hecho de que ustedes desde su celular, ahorita si quieren, pueden entrar al Google Maps o a la aplicación de mapas que a ustedes les guste y se pueden trasladar al otro lado del mundo, a Japón, ¿no? Y pueden inclusive hasta dirigirse o ver qué hay entre sus calles de las ciudades más importantes y los atractivos desde su dispositivo y sin problema pueden darse una idea de cómo es que se desarrolla la vida ahí, ¿no? O inclusive a través de videos. Yo creo que alguno de ustedes ha visto tal vez algún video de alguna persona que se encuentra en España o de algún tipo de contenido que se genere pues fuera de México, ¿no? Y a partir de eso podemos ver el tema de cómo es que se realiza la cultura global, ¿no? Inclusive yo creo que todos han visto a estos llamados influencers o generadores de contenido que se dedican a viajar, ¿no? Entonces, a través de ellos podemos ver cómo es la cultura de cierto país, cuáles son las tradiciones que se desarrollan en ese país, o la forma en cómo se desarrolla precisamente la cultura en otros países, ¿no? Y eso ha influido en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Muchos de lo que nosotros hemos desarrollado actualmente, pues, tiene que ver con el resto del mundo, ¿no? Y por poner un ejemplo, ustedes lo han visto, yo creo que todos en algún momento han comido, por ejemplo, un taco al pastor o algo por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a la cultura global, pues se dice, ¿no? Que ese tipo de alimento viene inclusive de la zona, de la zona de Europa Oriental, ¿no? Y es precisamente ahí cuando a través del contenido que vemos en Internet o de esta serie de videos o inclusive buscando en la web, podemos encontrar que sí, ¿no? Este tipo, por ejemplo, de alimento ya se consumía inclusive mucho antes que los europeos hayan tenido contacto con América, ¿no? Y eso es increíble, cómo es que algo se fue adaptando al grado de que ahora es considerado uno de los alimentos más característicos de México, ¿no? Como podría ser un taco al pastor, algo por el estilo. Y así con todos los alimentos, y así con todas las formas de vestir, o las formas de consumo, precisamente la influencia que tiene el mundo exterior con nuestra cultura, con nuestro país, es lo que va modificando nuestros hábitos de consumo. Eso de manera general. Y a través precisamente de la cultura encontramos una subdivisión que tiene que ver con el tema de las subculturas, ¿no? La subcultura es definida así, como un subgrupo dentro de la cultura que comparten hábitos y costumbres, pero que aportan sus propias formas de cultura. Y a mí se me hizo bastante ilustrativo poner el ejemplo de los Estados Unidos. Entonces, como tal, los Estados Unidos es una sociedad que se ha conformado desde su creación, pues de muchos grupos migrantes, ¿no? Aunque es uno de los principales problemas actualmente que tienen ellos. Creo que todos hemos visto sus videos en contra del racismo y en contra de la discriminación. En su momento se vivió más con la cultura hispana. Actualmente están regresando al tema del racismo por color de piel y esta serie de pensamientos, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es de que los estadounidenses, la cultura estadounidense se creó y se desarrolló a partir de la mezcla, ¿no? De muchas comunidades migrantes. Y en el caso de los Estados Unidos podemos, por ejemplo, encontrar estas cuatro ramas de subcultura dentro de los Estados Unidos, que podría ser, pues, la rama tradicional, ¿no? La llamada de la población blanca, que son precisamente las primeras
bueno, no los primeros, sino los que llegaron, las personas que llegaron de Europa, primeramente a los Estados Unidos, pues venían de Europa, ¿no? Entonces, bajo las características de los europeos, esta mezcla que se hizo con las personas que ya habitaban el continente americano, pues se derivó esta parte de la raza blanca, ¿no? Y también junto con ellos llegó el tema de la raza negra, ¿no? Todas esas personas que venían de África y que llegaron a Europa y todavía se vivía el tema del esclavismo, pues llegaron también a América precisamente porque necesitaban personas que trabajaran en las actividades que aquí se estaban explotando. Por eso es que son las dos razas que comenzaron a conformar a los Estados Unidos en un principio, pero que conforme fue avanzando el tema de la globalización y el tema de la apertura comercial y consolidándose como tal la sociedad estadounidense, por ejemplo, también se incorporaron culturas como los asiáticos, ¿no? La comunidad asiática en los Estados Unidos es muy importante, sobre todo por la conexión que se tiene con el continente asiático y América, ¿no? Entonces, muchas de las conformaciones de subcultura dentro de los Estados Unidos son lideradas por asiáticos, ¿no? Y pues no se diga de los hispanos, ¿no? Nuestros paisanos de América Latina que se han ido para los Estados Unidos y han conformado ya una gran cantidad de personas que habitan ahí. Inclusive ahorita en este proceso de elecciones que va a vivir Estados Unidos, poco a poco el voto de las personas hispanas que si bien ya se nacionalizaron como tal estadounidenses, pues tienen estas raíces, ¿no? Dentro de la cultura de los Estados Unidos ya cada vez se va viendo mayor influencia de ellos, ¿no? ¿Qué es lo importante de estas subculturas? Digo, desde un punto de vista demográfico, así es como se conformaron los Estados Unidos, bajo esta mezcla de diferentes grupos y razas que llegaron como migrantes a los Estados Unidos, pero para el caso de nosotros, para el caso de nuestra asignatura, lo importante es ver que estas subculturas tienden precisamente a modificar los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, a partir precisamente de la forma o la cultura que traían los hispanos, los asiáticos, en su momento los africanos y en su momento los europeos, así es como se fue conformando lo que al final ahora se conoce como la cultura estadounidense, ¿no? Y al ser una cultura, en el caso de los Estados Unidos, que está llena precisamente de grupos migrantes, tiende mucho al consumismo, ¿no? Y digo, también a ser una de las economías más avanzadas del mundo, pues ahí encontramos de todo, ¿no? De todo tipo de productos, todo tipo de contenido, todo tipo de tradiciones, de culturas que se han dado precisamente porque se conformó de estos diversos grupos, ¿no? Y esto es por mencionar solamente cuatro, hay muchísimos más, inclusive los nativos americanos que ya existían y que lamentablemente pues casi fueron aniquilados por parte de los invasores, ¿no? Pero hay una infinidad de grupos y que cada grupo, como dice la definición, ha aportado sus propias formas de cultura para conformar una cultura general como lo es la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Eso para ilustrar un poco el tema de la subcultura. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda o comentario al respecto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No hay ningún problema? Sí, vamos bien, profe. Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar aquí nuestro primer módulo y nos vemos en el mismo enlace a las 10:30 para continuar, por favor. Ok, profe. Perfecto.